Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Martín Adame de la Escuela de Relaciones Industriales. Le voy a hablar acerca de las teorías de la racionalización del trabajo y las relaciones humanas. Cuando hablamos de la racionalización del trabajo, estamos hablando de la teoría de Taylor, que se vio enriquecida por los grandes aportes contemporáneos. Entre ellos está Henry Grant, que vino a dedicarse y a trabajar conjuntamente con Taylor. ¿Verdad? Ellos se preocuparon, ¿verdad? Y encaminan hacia el aspecto psicológico y insistían en la importancia de los elementos humanos y de la productividad. Dentro de los principales aportes que se originó en esa época, ¿verdad? Ellos presentaron un sistema de salario denominado el plan de tarea y bonificación, cuya ventaja radica en que parte de un salario mínimo, ¿verdad?, puede aumentar una bonificación o un premio, ya que anteriormente era más centralizado, ¿verdad? Dentro de esos aportes también existe lo que es el diagrama de Grant, ¿verdad? Que ahí era más que todo una planeación y un control, ¿verdad? Para la aplicación del nuevo tiempo, o sea, era sobre el nuevo tiempo y que si era necesario ejecutarlo, porque ya que permitía comprobar, ¿verdad? Comprobar la actividad y medían el tiempo necesario de la labor o de la jornada. También otra de la que también se decía era que era una política de instrucción y entrenamiento. Ellos era más que todo en la parte obrera para que se especializaran más, adquirían mejores hábitos de trabajo, ya que perdían menos tiempo y ganaban y sean más idóneos en su jornada. De hecho, también la organización racional del trabajo no solo se preocupó por el análisis del trabajo, el estudio de los tiempos y del movimiento o de la fatiga del trabajo, que también era una de las cosas que más ellos se preocuparon, ¿verdad? Ellos también, sino que fueron más allá y empezó a preocuparse además por la estandarización de los métodos y los procesos de trabajo y de las máquinas y de los equipos, ¿verdad? Había una diversidad en el proceso productivo, por consiguiente también eliminar lo que es eliminaban el desperdicio y aumentaban la eficiencia. O sea, eran más con los trabajadores. También la especialización del obrero debe estar acompañada también por un supervisor, ¿verdad? Y no por una centralización de una autoridad, que era lo que le decía anteriormente. De hecho, Taylor propone lo que es la supervisión funcional, que justamente la existencia de diversos supervisores especializados. O sea, ellos se encargan, en esta teoría, ¿verdad? Se encarga es de contratar la persona idónea, ¿verdad?, al trabajo, de verdad que se encargan de estudiarlas más y de darle un buen, o sea, pues como que entren sean más profesionales en la jornada, ¿verdad? De hecho, una de las características de la racionalización del trabajo, ¿verdad?, es que ellos vuelven más racional la selección y el entrenamiento del personal, son más dedicados a la hora de seleccionar y de reclutar el personal. De hecho, también mejoran la eficiencia, ¿verdad? Y ya que en cuanto al rendimiento de la producción. De hecho, también la administración científica, que eso también abarca lo que es la racionalización del trabajo, tiene también varios principios, ¿verdad? Que está el principio de la planeación, que ellos ahí se encargan de lo que es sustituir el trabajo del criterio individual, o sea, la parte individual del operario, por la improvisación y la actuación empírica o la práctica, o sea, también, ¿verdad? De hecho, eso en cuanto a la racionalización del trabajo. Ahora bien, ahora le vamos a hablar sobre la teoría de las relaciones humanas. Las relaciones humanas, ella nace, ¿verdad?, de la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo forzoso, ¿verdad?, y del preciso agotador que se existía. De hecho, esta teoría trata a la organización como grupos de personas. O sea, se enfoca más a ello, hace énfasis en ello, en las personas, en los trabajadores. Se inspira más en el sistema psicológico, ¿verdad? De hecho, hay más delegación plena de la autoridad, hay más autonomía, los trabajadores tenemos más autonomía, hay más confianza, más apertura, énfasis en las relaciones humanas,
confianza entre las personas, ¿verdad? Hay más dinámica grupal e interpersonal. De hecho, las ideas de la filosofía, ¿verdad?, pragmática de Jung y la psicología dinámica, ¿verdad?, ellos fueron esenciales para el humanismo, porque de hecho las relaciones humanas también se le llama escuela humanística, ¿verdad? De hecho, el origen de las relaciones humanas, ¿verdad?, nace, como ya le decía, de la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el derecho de las ciencias humanas, la filosofía de Darwin y la psicología dinámica, ¿verdad? También hicieron conclusiones y experimentos. De hecho, entre uno de los experimentos, la primera fase que ellos hicieron fue de la iluminación. Llegan al acuerdo de que los obreros producían, según creían, era la iluminación. Ellos también hubo una segunda fase que eran de 12 periodos, era divertido, ellos llegaron a la conclusión que era más divertido el trabajo, había más amistad y constituían más grupos. Había una tercera fase que son de las entrevistas, ¿verdad? Se estandarizó más la producción, había más liderazgo, hay más liderazgo de algunos obreros, la personalización entre ellos. Una cuarta fase que es la organización interna, que se hace más estrategia de los obreros, personalización entre ellos. Entre las conclusiones podemos decir que hay más integración del grupo mayor y de la disposición de producir. Los trabajadores actúan con miembros de un grupo. Los obreros preferían producir menos y perder las amistades, demostrando ser colegas entre compañeros, ¿verdad? Las relaciones humanas vino a sustituir el trabajo duro. Ahora es más, se integra más lo que es de patrón trabajador. Hay más compenetración. De hecho, entre la parte de la bonificación, ¿verdad? De hecho, entre las recompensas y las sanciones sociales, que eso en la cuarta fase, ¿verdad? Los obreros que producían, de hecho llegaron a esa conclusión, los obreros que producían muy por encima o muy por debajo, ¿verdad?, de la norma social determinada, perdían el afecto y el respeto de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas estándares sociales. Pero para Taylor, ¿verdad?, el hombre es motivado e incentivado por estímulos salariales económicos. Eso lo decía Taylor. Pero más sin embargo, hay una contraparte, ¿verdad? Porque por ejemplo, sus seguidores, ¿verdad?, creían que la motivación no era nada más la económica. O sea, para ellos la parte económica era secundaria. De hecho, más que todos, ellos lo veían era en la determinación del rendimiento del trabajador, era más en la parte de la parte psicológica, ¿verdad?, que era una recompensa, no era nada más salarial, sino que nada más era más hablada, era más de que bien lo hiciste, sigues bien, y así uno tiene más oportunidad de rendir más en el trabajo, era más motivacional. O sea, la cuestión es motivar al trabajador para que así se hagan el trabajo con excelente fluidez, se trabaje mucho mejor, en armonía entre el patrón y el trabajador. De hecho, también se dice, de allí surge el concepto de hombre social. Las recompensas y sanciones no económicas influyen, ¿verdad?, en el comportamiento de los trabajadores, limitan el resultado de los planes de incentivo económico, aunque esas recompensas sociales, ¿verdad?, son simbólicas y no materiales. Inciden de manera decisiva en la motivación de la felicidad del trabajador. De hecho, las relaciones humanas, ¿verdad?, en la organización de los individuos o en grupos sociales se mantienen en constante interacción social. De hecho, en la teoría de las relaciones hay más contactos entre personas y grupos, y cada individuo es una personalidad diferente. Cada persona tiene una personalidad diferente, como le decía, ¿verdad?, e incide, ¿verdad?, en el comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantienen contacto, y a la vez reciben influencia de sus semejantes. De hecho, esta teoría de las relaciones humanas, ¿verdad?, se preocupó prioritariamente por estudiar la opresión, o sea, por estudiar la opresión del hombre, al menos del esclavizante de la civilización, ¿verdad? El Tom Mann, que fue el fundador del movimiento, dedicó sus libros a examinar los problemas humanos sociales.
De hecho, sus causas son más profundas, son definidas, pero de esta manera el trabajo lo hizo más una actividad más agradable. El nivel de producción está más influenciado por las normas. Las personas humanas es motivada esencialmente, ¿verdad? Por cada miembro social. La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender, ¿verdad? Y de comunicar, dotada a los jefes democráticos, ¿verdad? Por todo el personal. La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de estar junto y ser reconocida y de recibir una comunicación adecuada. Bueno, espero que haya sido de sumo interés. Les habló Marlene Adame. Bueno, esto ha sido todo.